Tabasco es un estado enclavado en el sureste de México, productor del mejor cacao del mundo, con gran importancia en la industria petrolera, la ganadería, la agricultura y rodeado de exuberante belleza en flora y fauna. Pero también es el hogar de grandes personalidades. Mi nombre es Guillermo Pérez de la Fuente. Desde 1999 me he dedicado a la gastronomía. He trabajado en México y fuera de él. Tabasco, su gente, sus costumbres, personalidades y cultura son mi pasión, y por ello te voy a llevar a un viaje para conocer a los más grandes exponentes de la gastronomía, el mundo empresarial y el mundo de las artes de este gran estado que tiene mucho para mostrar. Acompáñame en este viaje y enamórate de Tabasco. Esto es Tabasco a través de su gente. En este cuarto episodio te voy a llevar a conocer la vida de uno de los dos integrantes principales de una agrupación musical tabasqueña, comalcalquense, que rompió sin duda las barreras de la localidad. Su alcance fue tanto que son conocidos en centro y norte del país y por supuesto también en una gran parte de Centroamérica. Quiero que conozcas la vida de Martín de la Fuente Hernández, conocido como Martín Carracha. Acompáñame y escucha esta historia tan amena y esta tan interesante charla que tuvimos con él. Mi infancia fue una infancia preciosa, porque viví los tiempos de Comalcalco, ese Comalcalco que se fue y que nunca volverá. Pero a través de los versos, las pláticas, se los voy a comentar. Nosotros éramos unos chicos que jugábamos trompo en la calle, jugábamos valero, el valero de madera, barnizado. Jugábamos todas las tardes pelota, fútbol. Las calles, por ejemplo, donde nosotros jugábamos, que era la Corregidora y la Zaragoza, aún no estaban pavimentadas. Teníamos esa oportunidad o ese libre correr en la tierra. Jugábamos canicas también. Los trompos que jugábamos, pues habían unos juegos en los trompos que había una persona que ponía un peso en el centro y trompo que se quedaba pagaba multa. Fue emocionante, precioso, realmente mi niñez. Ya después ya vino un problema familiar y nosotros quedamos con mi mamá. Una mujer que nos sacó adelante, hizo de nosotros gente de provecho, pero para esto no le caía del cielo nada. Había que salir a vender. Afortunadamente ella estaba muy preparada en eso del comercio, porque desde niña también en su casa trabajó y tenían un molino de nixtamal donde había que agasajarse o fajarse con el trabajo del lavado del maíz y todo ese rollo, y luego la molienda, ¿no? Creo que ya tenían un motorcito por ahí. Mi abuelo Hipólito, papá de Chico Trombón, papá de todos los músicos de la familia, mi tío Chon, mi tío Chico, mi tío Chenco también. En su época él fue el primer músico de la familia que estuvo en las congas con don Mario Vaz en aquel famoso conjunto Lira de Comalcalco. Y yo vengo de esa familia. Mi niñez también fue hermosa. Mi padre, cuando teníamos 7 y 8 años, Carlos, 7 Martín, 8 Carlos, nos regaló una marimba. Una marimbita pequeña, era un tiple nada más, la parte del requinto, no era un requinto grande o completo. Pero sí tenía 2 octavas para sacar la línea melódica de cualquier tema. Y recuerdo que nosotros tocábamos, Carlos y yo, Brasilia. En esa época estaba introducida mucho la música de orquesta, como Fran Porcel, sí, el maestro Conniff, Fray Conniff. Habían muchos éxitos, todos casi con orquestas, y las orquestas pues con muchos instrumentos. Por ejemplo, Brasilia llevaba una parte de marimba que hacía bling 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 bling. Hermoso tema. Nosotros lo tocábamos en marimba, ya tocábamos las mañanitas,
tocábamos otros temas que habían salido de las hermanitas Núñez, reconciliación, y así, que era lo que más escuchaba en la radio. Esa fue mi infancia. Cuando nosotros comenzamos a trabajar, mi hermano y yo, empezamos a trabajar vendiendo donas. Las donas las hacía mi mamá. Y las donas las vendíamos a la hora. Yo estudiaba de mañana en la Margalli y mi hermano Carlos me iba a apoyar. Mi hermano me iba a apoyar en el recreo. A manera de que el profesor me daba chance de salir en el primer recreo y en el segundo. Porque los que ya estábamos en quinto año o sexto año, teníamos el segundo recreo, porque ya éramos mayores y no podríamos tumbar a un niño y todo eso. Había un primer recreo y el segundo recreo. Primer recreo hasta tercer año. El segundo recreo de cuarto, quinto y sexto. Y recuerdo que pues yo vendía 33 pesos de dona en una ¿cómo se llamaba? No era charola. Era como una cazuela, pero de plástico. Ya venía el plástico. Me recuerdo muy bien que era anaranjada. Cuando se rompía mi mamá, pues como en su casa también había herrería y sus hermanos también sus oficios de herrero, mi abuelo herrero, plomeros y todo eso, ya la arreglaba con alambrito, le hacía huequito y la arreglaba con alambrito y ya seguíamos con esa bandeja. Como una tina, pues, pero en plástico. Se llegó a esa época, fue muy bonita también, porque fue enseñarnos el valor del trabajo y el valor del dinero. ¿Sí? Nosotros vendimos en la escuela donas, pero en la época de diciembre, de Navidad, vendíamos pastelitos de pavo. Teníamos un tío que tenía su panificadora, que se llamaba Panificadora La Esmeralda, mi tío de nombre Alcibiades de la Fuente, hermano de mi papá. Y ya llegábamos a trabajar para ir a entregar pastelitos. La primera vez, recuerdo que no se me va a olvidar nunca, fue una bandeja. Yo creo que antes no se usaba el triplay acá, era pura madera y parece ser que era cedro. ¿Será que pesaba esa bandeja? Que nos teníamos que poner una dona gorda aquí de trapo, así para aguantar, pero siempre el cuello dolía. Pero como yo era el más pesado de la casa, el más fornido, ¿no? Por algo me decían guanabón. Y fue la única vez que sacamos esa bandeja, porque ya en los siguientes años nos las llevábamos con más inteligencia, íbamos a ofrecer los pastelitos y después los entregábamos en un morral ya empacados con su bolsa de papel, de trazo, y nos iba muy bien. También vendíamos números de rifa, Yo recuerdo que pues tuve casi un año vendiendo paletas también, pero no me gustaba solearme. En la esquina de mi casa, ahí paraba yo el carro y vámonos recio, y cuando llegaba la tarde ya se acababan. Sí, siempre fui por ahí sagaz para la venta. Nos gustaba porque pues en Navidad nosotros íbamos a comprar nuestra propia ropa. Los almacenes que habían de moda en ese tiempo eran Almacenes Fernández, era el más cotizado, ¿sí? Y ahí comprábamos también. Pero mi mamá le prestaron un dinero y empezó a viajar a Chetumal, porque ya empezaba el libre comercio, ¿verdad? Se abre ese estado, primero era un territorio, y luego se abre ese estado ya, se abre como un estado, y fue el primer gobernador de Tabasco, un tabasqueño fue el primer gobernador del estado de Quintana Roo, de nombre David Gustavo Gutiérrez Gutiérrez. David Gustavo Gutiérrez Ruiz. Gutiérrez Gómez es el héroe de 1911 de la Revolución Mexicana en Tabasco. Y ya traía camisas de cuadros muy bonitas, cortes de pantalón. Y llegaba yo a que me hicieran mi pantalón con el papá de balón,
el futbolista, de Menín, de Reyes, de Raúl, de toda la banda, de Lato, de Tiburón. ¿Me están oyendo? No, ya párale, van a decir cuántos hermanos eran, pues. Sí, ya para salir los sabaditos, y entonces, para esto ya nosotros habíamos aprendido a tocar batería, congas. Yo tocaba también el chinchín, hecho por 5 o 6 latas de Tecate. Mi tío Chong precisamente les volaba la parte de aluminio porque no podía ser compatible con el estaño. Había que cortarle ahí, ya quedaba la pura lata y ya la soldaban con estaño. Iba yo a la tienda de don Santiago Díaz, que estaba en la calle Juárez, justamente donde se encuentra ahorita el doctor Asunción Rodríguez Collado y por ahí todo. Era una tienda grande de don Santiago Díaz. Don Santiago Díaz era hermano de doña Dora Díaz y de la esposa del licenciado Flavio Pineda. ¿Qué te recuerda ese nombre? Así es, el licenciado Pineda. Y ahí vamos a comprar las canicas y las municiones para los rifles. Pues yo compraba municiones para mi chinchín. Y era un sabor tremendo, porque ya había salido el highs, que le llaman el contratiempo, que en realidad no lleva nada de contratiempo, casi todo es a tiempo. ¿Sí? Los highs, pero no, todavía no existía el rango ese de la alta frecuencia que existe ahorita, que es los tweeters, los agudos, llamados agudos. Nada más antes existía el puro bajo y ahí mismo salía el medio. Después ya vino el medio y luego el agudo. Podemos distinguir que del medio se oía así, bueno, y ya con el agudo, sí, bueno, sí. Entonces ya la música comenzó a tener mejor presencia. Y en esa época pues el chinchín le daba mucho sabor al grupo. Recuerdo que mi papá tenía un grupo musical que se llamaban Los Rítmicos del 70. Mi papá lo formó. Nunca le han reconocido las personas que mi papá trajo a Comalcalco a trabajar. Y me reservo el nombre, porque ellos lo saben. Nunca le han reconocido que mi papá hizo ese grupo que después llegó a llamarse Los Kimberly. Primero eran Los Rítmicos del 70. Él lo hizo. ¿Por qué? Porque primero trajo un músico que le falleció aquí en el Hotel Imperial, de nombre Don Nacho López, que venía de la Ciudad de México de tocar nada más y nada menos que con la orquesta de Don Damaso Pérez Prado. Y cuando mi papá supo que estaba en Nacajuca, el señor lo fue a buscar para trabajar y vino con mi padrino Luis Olán Rodríguez, otro gran maestro de música, a quien agradecemos también nosotros la enseñanza. Ellos nos iniciaron en la música y ya después pasamos con el maestro de maestros y descubridor de músicos y artistas, el profesor Carlos Fernández López. Posteriormente nosotros ya, ahí fue nuestra niñez, ya cuando comenzamos a trabajar, a salir. Sí nos dejaba salir mi mamá, pero que alguien nos cuidara. Y el que nos cuidaba era mi tío Chong, el papá de Loba, ¿sí? Entonces recuerdo que lo vino a hablar don Pablo Márquez, que tenía su marimba orquesta. Y mi mamá accedió a que fuera Carlos a trabajar con don Pablo Márquez porque iba mi tío Chong. Pero me decía, tú vas con tu hermano también para que lo cuides, que siempre yo estaba un poquito más grande. No soy el mayor, él es el más viejo. Y luego les digo, pero siempre juntos. Por eso ese eslogan que se llegó a realizar en 1990 de Son Dos y Llegan Juntos.
A medida que crecemos, mejoramos nuestros procesos. Nuestro objetivo es que lleves a tu mesa no solo un pan, es que lleves sabor, calidad, pero sobre todo, la certeza que manejamos los mejores ingredientes para que disfrutes de un producto saludable, delicioso, hecho con amor. Desde nuestros hornos a tu mesa, el mejor pan del mundo. Pan de vida. Universidad Olmeca. Raíz de sabiduría. Todo el sabor de Mazatlán, Sinaloa, ha llegado a Paraíso en el Paseo del Centenario. La gastronomía de la costa del norte, servida ahora en deliciosos platillos y cócteles que tu paladar tiene que degustar. Camarones Paraíso, el auténtico aguachile y la especialidad de la casa, Camarones Paseo del Centenario. Exquisita combinación de sabores que harán de tu vista toda una experiencia. Visítanos en el corredor gastronómico El Bellote, en Paraíso, Tabasco. Paseo del Centenario. Música, ambiente y deliciosos pescados y mariscos con el verdadero sabor sinaloense. En Superllantas Comalcalco, cada día nuestro compromiso es que tengas el mejor servicio al mejor costo con personal altamente calificado para que siempre seamos tu mejor opción. Desde 1977 hemos ampliado nuestra gama de servicios para brindarte la mejor atención. Visítanos en nuestra matriz Prolongación de Rayón, Colonia Morelos, en Comalcalco. Más de 44 años nos respaldan. Superllantas de Comalcalco, la de su mayor confianza. Sé el mejor cirujano. Estudia en la UO. Licenciatura en médico cirujano. Proceso de admisión en olmeca.edu.mx. Contacto @olmeca.edu.mx. Redes sociales UOlmeca. Universidad Olmeca. Raíz de sabiduría. Mira, la adolescencia de nosotros también fue una adolescencia hermosa, ya que teníamos mucha hambre de conocer más cosas de la música. Cuando nosotros estuvimos estudiando con el maestro Carlos Fernández López, estudiamos 2 años y desafortunadamente nos falleció nuestro profesor. Y después de nuestro profesor, nosotros ahora sí que nos tiramos al ruedo. Y ya empezamos a trabajar con don Pablo Márquez, como bien les mencioné. Cuando llegamos esa vez con don Pablo Márquez, yo no iba como músico contratado, nada más iba yo a ver. Voy a ver. Pero no el conguero no llegó el conguero. Y le dije, maestro, si gusta le doy una canción y ahí para que me vea. Y sí. Le di a una conga de esas que sonaban guanga, porque nunca, quiero que sepan, las congas nunca tuvieron ese valor que tienen ahorita, que ya hasta les ponen micrófono, las mejores congas Latin Percussion, son parte importante de la percusión. Antes no, de hecho el que tocaba conga ganaba la mitad, y era el que más le fregaba las manos. Cuando terminaba tenía que ya meter las manos en agua de sal o vinagre. Y luego los cueros, ahorita ya son de plastic cover y todo ese rollo, le dejas caer la mano y eso ya bonito. Antes no, antes los cueros eran las de la talabartería, de acá don Cerino, don Mateo Cerino. Ahí trabajaba don Jano también, yo me acuerdo. Bueno, habían tantas cosas de ese Comalcalco que se fue. Y estuvimos trabajando con don Pablito Márquez cerca de 6 meses. Se sale mi tío Chon y lo llamó el papá de Piedad Santos, don Germán Santos. Y contrataron a Carlos igual y a mi tío, y a mí no. Pero como yo era cuidador de Carlos, llegué esa vez y el hijo el hermano de Piedad Santos, no le agarraba bien el golpe, entonces tenía sus manos chicas y todavía no. Germancito, por cierto, mi amigo Germancito.
Le digo, préstamela. Y le empecé a dar el seco. Pácatu, páctum, pácatu, páctum. Digo, oye, toca re bien este muchacho. Dice, pues está bien que vaya Germancito y que vaya él. La cosa fue que Germancito se retiró, ya no siguió tocando y todo. Pero mi tío Chico le dice a mi mamá, ¿dónde están los chamacos? Están tocando en Paraíso con don Germán Santos, pero Chon ya se va a salir y ya no van a tener trabajo. No se preocupen. Yo acabo de desarmar el grupo que tenía el pastelito, conjunto pastelito. Y ahí están los instrumentos, que hagan un conjuntito con Polo, que en paz descanse, y con Marcos. Y sí, Marcos tenía 9 años. Las congas en el suelo para que alcanzara. Pero la conga necesita ir arriba para que le salga el sonido, si no se ponen sordas. Bueno, y se agarra Carlos ya con el órgano. Ya no tocaba la batería, sino el órgano, porque ya habíamos estado en la escuela de música, ya sabía algunas canciones y todo eso. Y yo a cantar y a tocar el chinchín. Pero el bajista nos quedaba mal y nos quedaba mal. Y me dice mi tío Vicente, el ojalatero, hermano de mi mamá, bueno, ¿y por qué no tocas tú el bajo? Pues que no sé, pues aprende. Bueno, y vi una guitarra acá mi tío Chico y yo empecé con la guitarra, con las cuerdas, la sexta y la quinta. Ton, 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 ton. Ya está listo el bajista. Y a darle. En eso llega la campaña de don Francisco Peralta Burel. Y nos llevaban en una camionetita, el famoso Boloño, nos llevaba en su camionetita a casa de don Pancho Peralta Burel, que no recuerdo cómo se llama esa calle, si es Teresa Vera, creo que sí es Teresa Vera, ¿no? La calle de los hermanos Flores, sí. Creo que es Teresa Vera. Y enfrente poníamos el conjuntito, porque llegaban ya la gente que venían de campaña con él. Y eran muchísima gente que venía de las campañas que salían a las rancherías y los recibían con barbacoa y con todo ese rollo. Porque querían un cambio en el partido que estaba en el poder. Pero ya prácticamente era una secuencia de que luego sigue Ángel, luego sigues tú, luego sigue. Entonces, surgieron nuevos valores en la política y Francisco Peralta Burel era un nuevo valor en la política, una propuesta diferente, ¿sí? Y entonces nosotros llegábamos a tocar, se armó la trifulca y todo ese rollo y para los instrumentos los dejamos guardados esa vez en casa del licenciado Pancho Peralta, que por cierto ahí quedaron presos. Esos instrumentos se los llevaron a Villahermosa también, porque era una cosa tremenda, la judicial y todas las autoridades pues tenían que esclarecer o como dice aquel, a ver a quién le echaban la culpa. Entonces esos instrumentos se fueron a Villahermosa, luego nos los regresaron con los parches todos rotos y una cosa tremenda. Los volvimos a habilitar. Para esto mi tío Chico viajó a la Ciudad de México. Y después de la Ciudad de México, eso es en el Sindicato Nacional. Mira, lo que vale ser un músico lector, lo que vale ser un músico ya de reconocimiento, mi tío llega allá y rápidamente en la bolsa de trabajo lo mandan como director de una orquesta hasta Pochutla, Oaxaca, en la costa del Pacífico, para ser exacto, en la cabecera municipal de Puerto Ángel. Y de esa manera nosotros conocimos Puerto Ángel, Puerto Escondido, Las Cruces, que eran antes, ahorita se llama Huatulco. Y comenzamos a darle duro, de 13, 14, 15 años. Ya de 15 años nosotros dijimos, bueno, queremos hacer nuestro grupo, queremos tocar este concepto. Y entramos al concepto de bossa nova y samba. Ahí empezamos a tocar música de los Joao, que era un poquito más movida, ¿sí? Y a darle ese modernismo al grupo, llega el 1976 y entra con nosotros Cornelio. Estuvo el 76, 77, ya en el 78 salió, entró Noel.
Con Noel logramos hacer las voces. Primera, segunda y tercera voz. Ya era un grupo que ya proponía arreglos y proponía también voces. ¿Cómo se llamaba ese? Sonido Brasil. El Sonido Brasil. Nosotros iniciamos como Brasil 77 por la admiración que le teníamos, o le seguimos teniendo al maestro Sergio Méndez, que sí se llamaba su grupo. Sergio Méndez y su Brasil 77. Como antes nosotros pues desconocíamos realmente de lo que es la mercadotecnia para que un grupo pueda vender, ¿verdad? Y que tenga su originalidad. Le pusimos Brasil 77 y luego como se desbarató un grupo que se llamaba Sonido de Conta, me gusta ser sincero, le pusimos Sonido Brasil. Así es como surge el Sonido Brasil. Y Sonido Brasil fue el grupo que le tocó a todas las quinceañeras de esa época. Hasta el 80, 81, 82, Sonido Brasil. 81, hasta el 80, porque ya en el 81 ya teníamos pensado cambiarle y nos contrata un señor de Villahermosa, Tabasco, que era empresario de nombre Jesús Ocaña Villaveitia. Él traía artistas, fue el que trajo a Roberto Carlos a Cunduacán, trajo a Camilo VI a Cunduacán, bueno, y traía a los Babies aquí, que también estaban de moda, los Babies, alternando con nosotros, Sonido Brasil. Él siempre buscaba pues que la alternativa no le saliera cara, porque pues el que valía era el grupo que venía, ¿no? Pero se encontraron esa vez con nosotros y nos gritaba un paisano, un cuate de la colonia: ¡Ey, Carracha, tóquense el Chilito Piquín, coño! Y parábamos una canción y otra vez: ¡Carracha, toquen el Chilito Piquín! Ahí, hermano, hasta que le digo a Carlos: ya, vamos a tocar el Chilito Piquín para ese cabrón, porque la verdad, ya me cansó, mano. No, yo ya, dale duro. Y empezamos a tocar triquete, era el mayor éxito de los socios del ritmo y se para todo mundo a bailar, hermano. ¿Ah? Ya que los teníamos en la pista, digo, ni modo que vamos a tocar samba, vamos a tocar bossa nova. ¿Qué? Pues el mambo ese que tocábamos, dice, allá cuando tocábamos con mi tío Chico y empezamos con todas esas que tocábamos con el grupo Los Juniors, para eso nos llamábamos Los Juniors, en honor a mi tío Chico, porque Juniors, chico en inglés quiere decir Juniors, y por eso nos llamábamos Los Juniors. Y tocábamos en esa época para un club que se llamó el Club Sorpresa, porque tú no sabías que te iban a venir a tocar en la noche y caerte de sorpresa todos, y acabábamos a las 6 de la mañana, porque todo eso empezaba a las 12 de la noche. Ese Comalcalco que se fue, precioso. Y ya continuamos con el grupo y a tener relación con este señor, y nos dijo: oiga, ¿cómo les gritaba ese? ¿Cómo se llama usted? Sonido Brasil. ¿Y cómo les gritaba ese muchacho que estaba en la barra del día del baile? Carracha, le digo, Carrachita, que ese es un apodo de nosotros. Pues ¿saben qué dice? Ese es un nombrazo, es un supernombre, es un nombre original. ¿Qué Brasil ni qué nada? Ustedes se van a llamar Carracha, algo diferente para bailar. Llegó el momento en que nos colocamos como el mejor grupo alternante en la ciudad de Villahermosa, estando ya los Persas, la Onda, la Capri. Pero nosotros llevamos un repertorio muy especial, muy bailable, escuchaba muy moderno el grupo. En esa época éramos Luis Hidalgo, Eugenio Córdoba, Cornelio Hidalgo, Carlos Carracha, Martín Carracha y Ángel Hernández Loba. Grupazo. Tremendo. Ahí alternamos con los mejores grupos. Llegamos a alternar con Iraquere de Cuba. Llegamos a alternar con doña Carmen Salinas en la orquesta que traía a su hijo Pedro Plasencia. Llegamos a alternar con muchísimos grupos. Llegamos a alternar nosotros con muchos artistas. O éramos el grupo para bailar. Con Dulce, con Vicky Carr, con Lupita D'Alessio, con Carmen Salinas, con José José, con Marco Antonio Muñiz, con José María Napoleón, con Raúl Vale, con don Armando Manzanero. Muchísimos, muchísimos. Por eso no se me traba la lengua, porque aquí los tengo. Son vivencias.
En Villahermosa, en el estado, fuimos un grupo que acompañamos a Jorge Muñiz, acompañamos a Humberto Cravioto, acompañamos el regreso de los Polivoces. La Búhos. Bueno, la Búhos, en Tabasco habían dos discos. Uno que se llamaba Estudio 54, así es, y la otra era la Búhos. A tanto iba gente de aquí a Estudio 54 como venía gente de Villahermosa a Comalcalco, de hecho a noviar también. Y venían cuates de Paraíso, de Cunduacán, casi Cunduacán era un poquito más aislado por la vía de comunicación, que tenían que salir ya sea hasta Cárdenas o ya fuera acá por Tulipán, pero había que surfear bastantes pueblos. Allá acompañamos al maestro Armando Manzanero, ahí tuvimos una bohemia con el señor José José, y entra Martín Carracha cantándole La Almohada y me dice, no, de Álvaro Carrillo. Puesto que él llevó la vida de Álvaro Carrillo a la pantalla grande, ¿sí? Y entonces, sí, mucha experiencia, mucho roce, principalmente con los músicos que traían esos artistas, porque nos escuchaban y decían ellos, sí hay, oye, sí hay, está muy bien, los músicos de acá, ¿no? Y luego nosotros que entrábamos con una mañana y eso, y con ese sabor tan rico, y la verdad los Carracha fueron una propuesta en lo que es la música internacional muy acertada. Y en la música regional, pues yo creo que aún sigue teniendo el gusto la gente por la música de los Carracha en cuanto se refiere a la música tabasqueña. No es porque sea yo quien la cante o sea yo quien interprete ahí o que toque ahí algún instrumento. No, se le dio un concepto fino a la música tabasqueña. Es por eso que todavía nosotros grabamos en 1993 el primer álbum de Tabasco, en el 94 el segundo álbum de Tabasco, y ahí nos fuimos. Hicimos 5 álbumes para Tabasco, que nos valió estar ahorita colocado pues en la plataforma digital de YouTube como los máximos exponentes de la música tabasqueña y los que más han grabado música tabasqueña. En general fueron 11 discos, algunos ya perdidos porque las compañías donde grabábamos pues se quedan con ese material, pero podíamos grabar 30 y 40, lo más importante es que en cada disco se metiera un éxito, o 1 o 2 éxitos, porque es la idea. Exactamente, era costumbre que el disco, 3 canciones, había una punta de lanza que vendía todo el disco. O en el caso de Manuel o de José José, eran álbumes que eran 100 canciones para escoger 12. Pues todas tenían que sonar. Y luego de esos compositores monstruos que eran Manuel Alejandro, Pérez Botija, el otro Juan Carlos Calderón. O sea, vamos hablando de compositores de talla mundial. Entonces, sí, muy satisfechos con lo que hicimos y posteriormente, pues te digo, esa juventud que nos dio bastante fue cuando nosotros le echamos muchas ganas para aprender más. Ya no llegábamos a la escuela de música, pero sí con amigos que sabían más que nosotros. Por ejemplo, Beto Morán, que en paz descanse, nos enseñó mucha armonía. Mi compadre Guti también colaboró con nosotros. Nombre completo, César Augusto Ruiz Trujillo, y el otro era nada más que Alberto Morán Peralta, el famoso y conocido Garabato, mi amigo querido. A medida que crecemos, mejoramos nuestros procesos. Nuestro objetivo es que lleves a tu mesa no solo un pan, es que lleves sabor, calidad, pero sobre todo, la certeza que manejamos los mejores ingredientes para que disfrutes de un producto saludable, delicioso, hecho con amor.
Desde nuestros hornos a tu mesa, el mejor pan del mundo. Pan de vida. Universidad Olmeca. Raíz de sabiduría. Todo el sabor de Mazatlán, Sinaloa, ha llegado a Paraíso en el Paseo del Centenario. La gastronomía de la costa del norte, servida ahora en deliciosos platillos y cócteles que tu paladar tiene que degustar. Camarones Paraíso, el auténtico aguachile y la especialidad de la casa, Camarones Paseo del Centenario. Exquisita combinación de sabores que harán de tu vista toda una experiencia. Visítanos en el corredor gastronómico El Bellote, en Paraíso, Tabasco, Paseo del Centenario. Música, ambiente y deliciosos pescados y mariscos con el verdadero sabor sinaloense. En Superllantas Comalcalco, cada día nuestro compromiso es que tengas el mejor servicio al mejor costo con personal altamente calificado para que siempre seamos tu mejor opción. Desde 1977 hemos ampliado nuestra gama de servicios para brindarte la mejor atención. Visítanos en nuestra matriz Prolongación de Rayón, Colonia Morelos, en Comalcalco. Más de 44 años nos respaldan. Superllantas de Comalcalco, la de su mayor confianza. Sé el mejor cirujano. Estudia en la UO. Licenciatura en médico cirujano. Proceso de admisión en olmeca.edu.mx. Contacto @olmeca.edu.mx. Redes sociales UOlmeca. Universidad Olmeca. Raíz de sabiduría. Bueno, las cosas difíciles fueron los instrumentos que veíamos otros grupos que traían tronco de equipo y nosotros lo queríamos tener, pero todavía no alcanzaba para comprar esos equipos. Pero íbamos poco a poco porque mi madre tenía crédito en Banamex y ella a puro préstamo fuimos haciendo los instrumentos. Yo recuerdo que mi tía Lupe le dieron, Guadalupe Hernández Magaña, hermana de mi mamá, de María Cruz Hernández Magaña, le dieron su aguinaldo en Telmex. Y la mitad de su aguinaldo le prestó a mi mamá para que engancháramos la batería, un amplificador Golden Gate para el órgano, porque el órgano ya lo habíamos comprado de un préstamo de 5,000 pesos que mi mamá sacó en Banamex. ¿Sí? Y ahí nos fuimos. Loba estrenó batería, Carlos estrenó amplificador. Y yo no, el mío lo compré de segunda mano en Iquimapa. Para esto, como ya lo había comprado, ya tenía 6 meses, la casa era de teja de barro. Y cuando fui a encender eso, no sonó, la rata le había comido todos los cables. ¿Conservas algo de esos equipos? Sí, afortunadamente sí. El segundo órgano que tuvimos, el primero lo vendimos, pero el segundo órgano que tuvimos fue un órgano Yamaha 20, que aún está en casa de mi mamá, en uno de los cuartos de atrás, ahí guardado, conservado, guardado. Y ya en los últimos años, por ejemplo, nosotros compramos la consola que era de Chicoche, una consola japonesa, marca Yamaha, modelo 2404, ya era una consola gigante, ya para estudio. Esa consola según supe, esa consola primero la tuvieron los Joao en su estudio y se la vendieron a Chicoche, porque el que le modulaba el equipo, el operador de audio de Chicoche, hermano de los Joao, de nombre Víctor Arcos, que fue el compositor de Me diste a probar tu boca. Víctor Arcos, cuando era joven, tocó el bajo con Germain y los Luceros Blancos. Fue el bajista cuando Germain se salió de Los Ángeles Negros. ¿Sí? Así que hay una gran historia. Y de esa manera fuimos obteniendo nosotros los instrumentos. Ya ahora pues, sabes que cuánto cuesta ese equipo tal.
me dedico 2 o 3 meses a ahorrar y voy y lo compro. Así, tan sencillo. Es bastante difícil porque habían subidas y bajadas, de acuerdo a las épocas que veníamos. A nosotros nos tocó la época de la música discoteca, no disco, discoteca. La música discoteca comenzó primero con el bumping, el bimbón. Bailemos el bimbón. Antes de eso salió una canción que se llama Libre y Solitario, del que hoy es conocido como Mario Pintor, y se llamaba Mario Eduardo. Era de libre, libre, vivo, 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 siempre así. Libre, libre, libre y solitario. Después vino y la gente va. Tierra de mis mayores, donde pájaros y flores bajo un sol esplendoroso visten de gala el paisaje entre celajes preciosos. Yo soy de la tierra aquella, tierra calurosa y bella, y traigo de mis paisanos un saludo y un abrazo. Pues ese era el tipo de baile que ya estaba cambiando. Luego viene Love is in the air, suave y tierno. Vienen todas esas rolas súper. Hubo también que se bailaba el famoso Kung Fu. Sí, porque hacían la kata, las peleas del Kung Fu en China. Y hace. Ese ya, el famoso Kung Fu. Vino el Kung Fu, el bumping, todo eso vino hasta que llegó la música disco. Her name is Lola, she was the shower. Preciosa toda esa música. Viene luego Donna Summer, viene T-Connection, viene Roberta Kelly. Tremendo, pero ya en 1976, 77, ya escuchábamos nosotros a Tierra, Viento y Fuego, que era una orquesta fenomenal con diferentes conceptos de música, que el día de hoy las grandes orquestas o los grandes grupos que se juntan en Europa para hacer cosas de Tierra, Viento y Fuego, es interesantísimo, ese grupo, Earth, Wind & Fire. A nosotros nos llegó la fama cuando empezamos a trabajar Villahermosa, ya habíamos ido a platicar a Televisa con Juan Calderón, el gallo, porque el señor Ocaña nos estaba apadrinando y nos llevaban a grabar a Discos Láser, propiedad de Televisa, donde Juan Calderón, el gallo, era el presidente ejecutivo de la compañía. ¿Sí? Y ya no se dio, porque nos avisan que había que ir a grabar a Los Ángeles y nosotros no teníamos pasaporte, debido a que pues éramos un grupo que estábamos experimentados para el nivel nacional, no el internacional. ¿Por qué grabar en Los Ángeles? Porque hubo una huelga. Hubo una huelga en 1982-83 de los estudios en México. Entonces los que ya tenían el compromiso de sacar discos con las compañías grandes, los mandaban a grabar a Los Ángeles, ¿sí? Y acá se producía en México, a manera de que pues nosotros perdimos esa oportunidad, pero nos quedó ese entusiasmo y principalmente la experiencia de que hay que prepararse más para poder escalar un nivel profesional más alto. No es nada más así, ya llegó y ya miren dónde está. Simplemente yo quiero comentar algo. Si mis hijos interpretaran la música de Tabasco, sé que la van a interpretar muy, muy bien, porque han sido guiados por un servidor. Tienen su concepto, pop, funk, rock en español y todo eso, tocan de todo. Pero si cantan salsa, se les oye muy bien, ya los he escuchado. Y si cantan música tabasqueña, sé que se les va a escuchar muy bien también. ¿Sí? Ahí está la escuela en su casa. No, al contrario,
Al contrario, todo lo que he recibido de la vida ha sido merecido porque lo he trabajado. Yo soy de los que dicen que las cosas las mereces, pero hay que ganárselas. ¿Cómo se ganan? A través del esfuerzo del trabajo, se ganan a través de la dedicación al trabajo o a la carrera que tengas, a tomarlo muy en serio. Toda mi vida he mantenido a mis hijos y nos mantuvo mi madre con la música. Todo producto de Sonido Brasil. Mis hermanas estudiaron, Sonia es arquitecto, Isabel es licenciada en trabajo social, mi hermanita Nati, que en paz descanse, hablaba dos lenguas, diría aquel, ¿sí? Así que todo de la música, mis hijos también, todos profesionistas, afortunadamente de la música también ha salido todo. Y ya pues ya cada quien vuela por su lado y cada quien vuela en su concepto, en su hábitat. Fíjate que a mí me operaron en el 2009 de colon. Me quitaron un tumor, me cortaron colon, estaba un poquito enfermo, delicado. Y dije, yo creo que me voy a dedicar ya al servicio público. A hacer ¿cómo se llama? A servir a la gente a través del ayuntamiento o de alguna empresa o algo. Pero al ver que me empecé a recuperar, mi voz siguió intacta, perfecto, pues voy a continuar. Y empezaron nuevamente a llamarnos, a contratarnos. Me di 6 meses. Me di 6 meses para ya trabajar con Carracha. Porque me operan a mí en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Se graba un documental del grupo Son de Dios que produjo Gualberto Ventura Padrón. Solo soy yo, miré cuántas veces aquí he estado y no me había fijado que estás llamando. Y ahí interpreté una canción que se llama En Comalcalco está. Cuando gusten buscarla, está ahí en YouTube. Muy bien, con una orquesta de músicos cubanos, la mayoría. Excelente. Y esos amigos me dijeron, oiga maestro, qué bien canta usted, que su interpretación se posesiona, la interpreta, la hace suya. Y a continuar. Creo que ningún accidente, ni una mala pasada, son malas pasadas. Pero cuando las aceptas y las superas, las dejas atrás y ya no las volteas a ver. ¿Por qué? Porque tú sabes dónde vas, porque sabes de dónde vienes. Y yo vengo de ese seno del trabajo, vengo del seno musical desde niño. Desde que yo tengo uso de razón, ya escuchaba la orquesta de mi tío ensayando en la sala de casa de mi abuelo, donde vivíamos nosotros. Esa ha sido la carrera de Martín Carracha. Vive la vida, sí señor. En las noches tibias, o si estás muy fría, si estás muy triste, por nada te alegras, te invitamos a que vengas a Tabasco a gustar. En Tabasco se vive la vida. Quiero comentarles que cuando el maestro Martín llegó para la grabación de este capítulo, llegó con una guitarra y una hoja en donde traía una canción inédita que le estaba arreglando al señor Bernardo Ferrer, y él nos hizo el favor de darnos la primicia de cómo iba quedando más o menos. Aquí les dejamos un ejemplo y agradecemos infinitamente al maestro Martín y al señor Bernardo Ferrer por esta primicia que nos dieron. Estoy comenzando con este tema y creo que el concepto que le voy a dar es un concepto regional, con guitarras, violines, tambores, cajas. Vamos a hacerlo, espero les guste. Eso es una entradita, una probadita, ¿eh? Como cuando te dan a probar el mole. ¡Qué rico!
El comalcalco que se fue y que nunca volverá, pero a través de estas notas te las voy a platicar. Si tú quieres disfrutar una tarde muy amena, en la tienda La Colmena también se podía libar. Allí don Concho Montejo te invitaba de botana, unas manos de cangrejo y unos huevitos de iguana. El comalcalco que se fue y que nunca volverá, pero a través de estas notas te las voy a platicar. Si al terminar con don Concho querías un antojo sano, podrías comprar con don Moncho el exquisito gusano. Si querías un pan selecto o disfrutar como un jeque, tenías que comer el queque del buen amigo perfecto. El comalcalco que se fue y que nunca volverá, pero a través de estas notas te las voy a platicar. Ya sentados en el parque, en la banca de reunión, nos decía don David Márquez: seguiré la tradición. Y si te daba la gana de una bebida sabrosa, podías tomar tu gaseosa de don Diego Filigrana. El comalcalco que se fue y que nunca volverá, pero a través de estas notas te las voy a platicar. También en aquellos días la gente puso de moda las sabrosísimas sodas que servía don Elías. Y cuando se te antojaba un licuado de zapote, en el pico de Orizaba le daba gusto al gañote. El comalcalco que se fue y que nunca volverá, pero a través de estas notas te las voy a platicar. Y del barrio de Guerrero yo recuerdo con tristeza aquel queso de cabeza del señor Paco Reguero. El comalcalco que se fue. Qué hermosas canciones, qué hermosos versos, de veras. Espérenlo, vamos a sacarlo muy bonito para todos ustedes y estoy seguro que les va a gustar y los van a cantar también. Así que el comalcalco que se fue